Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. El gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, continúa con la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela. Ahora ha decretado, según él, medidas de sanción económicas contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Y ha dicho que nadie puede tener en el mundo negocios con Nicolás Maduro, que entre otras cosas no tiene un bolívar, un dólar, un peso en Estados Unidos. Se trata de una nueva agresión para intimidar al pueblo venezolano. Casualmente, paradójicamente, por haber realizado de manera exitosa un proceso democrático, la constituyente, o mejor, las elecciones para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, que obtuvo, como hemos venido informando, 8.089.320 votos de venezolanos que le dijeron al proceso: sí, estamos con la constituyente. Y para analizar esta nueva situación, hemos invitado a dos personas que conocen ampliamente de lo que está ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela. Se trata de Gustavo Rojas. Muy buenas tardes, Gustavo, por acompañarnos. Buenas tardes, Alfonso, un gusto estar acá como siempre. Y Oscar Tudela, profesor de la Universidad del Valle, analista político, también vinculado como Gustavo al Comité de Solidaridad con la República de Cuba. Buenas tardes, Oscar, gracias por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. A ti muchas gracias, a ti es las gracias por darnos la oportunidad de expresarnos y poder compensar de alguna manera toda esa información que tiene el pueblo colombiano en este momento. Bueno, Oscar, empecemos con usted. ¿Cuál es su opinión en relación con este nuevo acto de agresión del presidente del imperio? Bueno, la impresión que yo tengo del presidente Trump, que entre otras cosas, de acuerdo a la manera de ser elegido un presidente en Estados Unidos, no ganó con la mayoría de votos concretos, sino con... Perdió por más de 1 millón de votos. Exacto. Y es el presidente, no se olviden, amigos colombianos, el muro entre México y Estados Unidos. El muro no es solamente para parar a los mexicanos, es para parar todos los inmigrantes del tercer mundo, y en este caso de América Latina, que quieren entrar. Ese presidente es el que quiere sancionar no a Maduro, sino a Venezuela por haber hecho una constituyente. Sí, y efectivamente eso es lo que está ocurriendo, porque el presidente Nicolás Maduro representa a la nación, representa a todo el pueblo venezolano, hacia allá unos opositores que están haciendo la guerra contra su gobierno. ¿Qué debe hacer los pueblos latinoamericanos, Gustavo, en relación con lo que está ocurriendo en Venezuela? Porque ya vimos que el gobierno colombiano está arrodillado a los pies de Donald Trump y cumpliendo a rajatabla todos sus dictámenes. No se puede esperar nada del señor Santos. ¿Qué deben hacer los pueblos latinoamericanos? ¿Y qué debe hacer el pueblo colombiano en relación con lo que está ocurriendo con Venezuela, Gustavo? Bueno, en primer lugar, pues el pueblo colombiano debe empezar a despertar a la realidad, a salir de las tinieblas en que los medios estos propagandísticos lo han tenido, para darse cuenta que Venezuela no solamente es un país hermano, sino un país que está librando una guerra heroica contra el imperio. A nivel ya de nuestra América es la unidad de los pueblos. Podemos nosotros avanzar por ese lado, en buscar la unidad no solo con Venezuela, con los países vecinos, de manera muy distinta. Mientras el imperio trata de dividirnos y trata de crear sus grupos y hacer a un lado a Venezuela y a los países progresistas, utilizando esos payasos que están en algunos de los gobiernos del área, y entonces esa unidad y ese conocimiento de la verdad es lo que hace que despierte este pueblo como debe despertar, que es el gran pueblo de nuestra América Unida. Profesor Oscar Tudela, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, se acaba de pronunciar. En este momento acaba de terminar una comparecencia, una locución por los canales de televisión en la hermana república, solidarizándose con el presidente Nicolás Maduro y rechazando la agresión. ¿Cómo evalúa usted como analista ese hecho tan inédito de que haya un ministro de la Defensa, un militar, el jefe de las Fuerzas Armadas, que esté defendiendo una revolución? Hay algo que es importante que los colombianos recuerden. Bolívar, el libertador de nuestras naciones,
constituyó un ejército de campesinos, de gentes humildes, y con ese ejército desarrapado, como ustedes quieran, que todos sabemos, liberó a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y de hecho, por reflejo, todo Centroamérica prácticamente. En Venezuela, en el ejército venezolano, había un sentimiento patriótico nacionalista sano. Ese es el que Chávez va a le da las circunstancias, le da el medio para crear un grupo de militares patriotas de verdad. Que la palabra patriotismo no es simplemente salud a la bandera, sino estar con el pueblo, con el más humilde. Entonces creó una base social dentro del ejército, y ese es el ejército de Venezuela que hay hoy en día, un ejército patriota, un ejército nacionalista que quiere lo mejor para su patria. Y es ese hecho, indudablemente, el de las Fuerzas Armadas bolivarianas solidarias con el presidente Maduro, otro de los factores que ha permitido que la revolución continúe. Exacto, porque un instrumento que usaban las oligarquías en el continente americano es que los ejércitos nuestros son entrenados por los Estados Unidos de América. Ahí está la Escuela de las Américas en Panamá, donde se recibieron instrucción. Los dictadores de Argentina, el señor Videla, por ejemplo, el señor Stroessner, el señor Pinochet, el señor Somoza, todos esos fueron militares entrenados en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos de América. Inclusive Somoza tenía un alto título militar de West Point, entre otras cosas, que es la academia más importante militar de los Estados Unidos de América. Pero en Venezuela sucede algo impresionante. Subyace en el ejército el sentimiento todavía de Bolívar, y ese es el que Chávez va poco a poco formando. Los militares venezolanos, el ejército venezolano es muy diferente a los ejércitos latinoamericanos. Cada que hay un presidente que más o menos valga la pena, que quiera hacer un cambio, usan ese ejército para tumbarlo. Allende, no más, el señor Pinochet es un ejemplo. Que es lo que muchos querrían hacer, repetir un 11 de septiembre de 1973, un nuevo golpe fascista en Venezuela. Ya alguno de estos pseudolíderes de la oposición en Venezuela dijo que lo que se necesitaba en Venezuela era un golpe de esa naturaleza. Imagínese usted, un golpe fascista, y eso no va a ocurrir con una fuerza armada comprometida con los ideales bolivarianos, pero también producto de todo lo que sembró el fallecido presidente Hugo Chávez Frías. Profesor Gustavo Rojas, se ha producido hoy también un hecho en relación con Venezuela, porque este es un país en el que todos los días hay muchísima información, y es el traslado a cárcel real, a privación intramural, como se suele llamar en el ámbito jurídico, de dos personajes, dos políticos de la extrema derecha venezolana, Leopoldo López y el señor Antonio Ledesma. Estos son dos políticos que están presos porque instigaron toda la violencia que se desató en el año 2014. Es que todos estos fenómenos de violencia que hemos venido observando en Venezuela no son nuevos. Están tratando de tumbar la revolución bolivariana desde su mismo nacimiento en 1998-99. Llevan 18 años en lo mismo y no han podido. Hagámosle claridad, Gustavo, a la audiencia en relación con lo que ha ocurrido con estos dos señores, porque los medios de comunicación hoy amanecieron, como todos los días, haciendo aspaviento y diciendo que esa era la dictadura que había detenido a los líderes. No, ellos estaban detenidos. Lo que pasa es que les habían dado casa por cárcel, les habían otorgado ese beneficio, pero lo perdieron. ¿Por qué lo perdieron, Gustavo? Porque infringieron las reglas de juego. Porque primero estaban en la cárcel por haberse prestado no solamente a tratar de derrocar abiertamente el gobierno de Maduro, que acababa de ser elegido por una votación cercana a Capriles, que fue el que estuvo ahí. Pero además de esto, este impasse de estos dos personajes y otros más que seguramente estaban ahí, recibieron la concesión todavía por motivos de salud de salir de la cárcel. Son criminales. El número de muertos de estas primeras guarimbas cuando recién ganó Maduro fue un número cercano a 28, si no estoy mal. ¿Cuál me sí, se acercó a los 40. Los 40. 40 muertos
40 muertos asesinados por estos tipos de protestas, el salvajismo, la barbarie de esta gente. Con toda razón fueron condenados y se fueron a la cárcel. Pero el gobierno los sacó. Les concedió la casa por cárcel, como ocurre en Colombia, ¿no? Pero con determinadas condiciones. Ustedes no salen aquí para hacer arengas y para volver a generar la violencia. Ustedes están saliendo para que estén en su casa más tranquilos, en un gesto muy noble de la revolución. Pero como acá eso se ignora, los medios lo ignoran y presentan las grandes figuras sin darse cuenta que son unos delincuentes y los presentan como tal, y aquí el gobierno los recibe como héroes y les saluda. Entonces esa es la diferencia para la población. Es a quienes están volviendo a poner en la cárcel, porque ya estaban en la cárcel como casa por cárcel, son precisamente estos delincuentes que los están llevando nuevamente a orden para que al menos se comporten como debe ser adentro y fuera de la cárcel si tienen la oportunidad. Exactamente, Ledesma y Leopoldo López habían sido beneficiados con lo que se denomina la casa por cárcel, la detención domiciliaria, pero la infringieron porque continuaron lanzando proclamas para seguir incendiando el país y llamaron a la confrontación, a levantar barricadas y a incendiar el país para tratar de derrocar el gobierno bolivariano, a pesar de, como hemos dicho, más de 8 millones de votos obtenidos en las elecciones de la constituyente, y debido a ese incumplimiento fueron regresados a la detención intramural, lo que ocurre en cualquier país del mundo con un sistema judicial vigente. Eso es lo que ha ocurrido allá, pero aquí todo se tergiversa. Finalmente, Oscar y Gustavo, Venezuela está siendo objeto también de otro cerco. Hay un cerco de la extrema derecha encabezado por Trump, con sus alumnos, digámoslo así, con sus amanuenses estilo Juan Manuel Santos. Hay otro cerco que es el del terrorismo interno de la extrema derecha venezolana, pero hay un tercer cerco que es el mediático, que de pronto es de los que más daño hace, porque ese es el que incendia por todas las fronteras, el que incendia a través del mundo y genera una percepción absolutamente equivocada de lo que está ocurriendo en Venezuela, y es lo que tiene pensando a muchísima gente en Colombia, todo lo contrario de lo que es la realidad. ¿Qué plantea Oscar, qué plantea Gustavo en relación con esa dictadura mediática? Porque eso sí es una dictadura, la dictadura mediática. A propósito, en Venezuela hay todos los periódicos que ustedes imaginen, canales de televisión, emisoras, y la mayoría son de la oposición. Y aquí nos dicen que no hay libertad de expresión. ¿Qué hacer frente a esa manipulación, a esas matrices que odian la revolución bolivariana y que tratan desde el exterior de defenestrar un gobierno constitucional? Creo que ante todo el pueblo colombiano, que es un pueblo que tiene una intuición muy interesante, empezar a diferenciar mentiras y verdades. Voy a decirle corto, cuando la invasión de Estados Unidos a Cuba, en 1961, en abril, empezaron a decir bestialidades de que el pueblo cubano se estaba levantando en contra de la revolución cubana, y en menos de 72 horas fueron derrotados esos invasores, mercenarios pagados, financiados por la CIA, o sea, por los Estados Unidos de América, realidad que reconocería el presidente Kennedy. A las 72 horas, aquí habían periódicos, sacaron separatas especiales, dijeron mentiras todas las que quieran. A las 72 horas fueron derrotados por el pueblo cubano. ¿Qué dijeron la prensa, la radio de esa época, 1961, con respecto a esa derrota? No volvieron a hablar de la invasión, ya se volvieron a hablar de fútbol, de los reinados de belleza, ¿no? Y hacer sus interpretaciones falsas, y ahí está la revolución cubana, ¿ya? Eso fue en 1961, en abril. Acá está pasando lo mismo, ahora ya están diciendo de golpes, de historias, después de esa contundente victoria del pueblo venezolano, en las urnas, en la votación, no a bala, no nada de eso, simplemente votación, democracia real, ¿ya? Entonces el pueblo colombiano tiene que ir ya aprendiendo a diferenciar las verdades de las mentiras. Gustavo. Yo quiero decir, antes de cualquier cosa, que el gran derrotado en estas elecciones fue el imperialismo. Ha recibido un revés muy fuerte
a todo lo que ellos han montado para derrocar el gobierno de Venezuela, y es un gran plus para el gobierno, para el pueblo heroico de Venezuela, que a pesar de todo, y aún los que no pudieron votar porque no pudieron salir de las casas o por temor, que hubiera incrementado más esa torrente de personas del pueblo venezolano que dijeron no más a la barbarie y no más a la interferencia exterior. Entonces, volviendo al tema de los medios, ahí se necesitan medios alternativos como este gran noticiero de Cali, y las redes sociales. Y las redes sociales están generando cada vez más información y cada vez hacen más claridad sobre los procesos. No todo el mundo es ciego ni el sol se puede tapar con las manos. El presidente Trump es en su demencial política de agresión salvaje contra la humanidad, porque todos estamos siendo agredidos por él. Trata ahora de ensañarse contra Venezuela, porque siempre subestimaron a Venezuela, lo vieron como un país débil, como un país cuya liderazgo no contar y se encuentran con un pueblo en marcha. Entonces yo creo que en esto es llevar a los pueblos de gran ignorancia, como el colombiano políticamente, porque están siguiendo unos medios propagandísticos, mal llamados medios de comunicación. ¿No? ¿Cuáles medios de comunicación? RCN, ¿qué podía aportar? Distinto, lo que hace es engañar miserablemente a la población a cambio del dinero que les pagan, y del tiempo y el espectador y en la revista Semana y todo esto. Entonces yo creo que las vías alternas, felicitaciones Alfonso por este gran noticiero y al equipo de colaboradores excelente que tiene, y la idea es seguir mostrando a las personas cuál es la verdad, y precisamente retomando el eslogan de Pacífico Noticias, nuestro camino a la verdad. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Pregunten quién dijo esa frase. La verdad o hará libre. Pregunten quién dijo esa verdad. Jesús de Nazaret. Sí. Jesús de Nazaret. Bueno. Y por brindarnos sus luces en relación con lo que está ocurriendo en la hermana República Bolivariana de Venezuela. No, a ti. Ellos han hecho un planteamiento muy importante. Uno de los grandes derrotados en esta jornada comicial ha sido el imperio. Por eso las reacciones del jefe de ese imperio, el señor Trump. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.